Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es nomenclatura, más específicamente la nomenclatura inorgánica. Pero para que comencemos a entender qué es la nomenclatura, va a ser un sistema de reglas que permite dar un nombre a esos compuestos teniendo en cuenta que el número de átomos y elementos que lo componen. Cuando ya comenzamos a hablar de nomenclatura inorgánica, ¿a qué vamos a hacer referencia? Se va a utilizar para todos aquellos compuestos químicos que no incluyen moléculas de carbono, a excepción de algunos compuestos que yo les nombraré. Vamos a conocer entonces tres sistemas de organización para darle nombres a esos compuestos. El primero, conocido como sistemático, también conocido como estequiométrico o UPAT, para que no se les vaya a olvidar. El segundo va a ser el tradicional y el tercero, el modelo stock. Pero comenzaremos hablando por el sistema UPAC. Me gusta nombrarlo más así que sistemática, pero bueno. ¿En qué se va a basar este? Este se va a basar en que las sustancias van a ser nombradas usando prefijos numéricos griegos para indicar el número de átomos presentes en la fórmula. ¿Y cómo se van a indicar o a asignar esos nombres teniendo en cuenta esos prefijos? Se nombra de derecha a izquierda. Ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, continuando con la sistémica o UPAC o estequiométrica. Entonces recuerden que cuando vamos a nombrar ese compuesto inorgánico, lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El número de átomos presentes en esa molécula. Entonces, si encontramos 1, lo vamos a nombrar como met o mono. 2 como et o dit. 3 como prop o tri. 4 como but o tetra. Quinto como penta si encontramos 5. 6 como hex o a veces se le añade el hexa. 7 como hecta o ec. 8 como oc o octa. 9 como non o nona, y cuando ya llegamos al 10 como dec o deca. Ya vamos a ver los ejemplos explícitos para que ustedes puedan entender. Entonces ya llegamos aquí a los ejemplos. Algunos ejemplos. Recuerden que se tiene en cuenta el número de átomos en las moléculas y se nombra de la parte de atrás para adelante o de la parte derecha hacia la parte izquierda. Entonces vamos a primero a tener los símbolos o nuestros compuestos sin nombrarlos, porque eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Entonces recuerden que les dije que la nomenclatura inorgánica no tenía carbono en sus compuestos a excepción de algunos, pues estos son excepciones de esos. Entonces, ¿cuántos oxígenos encontramos? Como lo había mencionado anteriormente, de derecha a izquierda, solo uno. Entonces, cuando es uno solo, lo vamos a nombrar uno solo y uno solo. Entonces, monóxido de carbono. Hay algo que quiero que entiendan. Esos prefijos se van a colocar al principio, es obligación colocarlos. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Vamos a tener un carbono y 2 oxígeno. ¿Y cómo los nombramos? De atrás hacia adelante o de derecha a izquierda, vamos a nombrarlos como ec o dic. Vamos al segundo ejemplo. Entonces,
como les decía, se nombra de atrás hacia adelante o derecha a izquierda. Entonces encontramos 2 oxígenos y un carbono. Vamos a ir a nombrarlo con nuestra nomenclatura sistemática, o sistémica, o IUPAC, o estequiométrica, dependiendo del número de átomos que encontremos. Entonces, 2 oxígenos dióxido de carbono. Aquí podríamos colocar dióxido de monocarbono, pero no es obligación colocar en la segunda parte el mono. También podemos dejarlo así simplemente. Vamos a ir al tercer ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? 3 átomos de oxígeno y 2 de boro. Entonces, se nombra de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a ver que son 3. Entonces, pro o tri. Entonces, trióxido de 2 diboro. Solo es la excepción de que no se coloca el monóxido, el mono, cuando es solo uno que encontramos. Aquí sí vamos a nombrarlo. Entonces, trióxido de diboro. Bueno, vamos a ir a otro ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta fórmula que nos plantean acá? 5 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno. Entonces vamos a mirar, entonces dice 5, o sea, es penta. Recuerde que se nombra de atrás hacia adelante. Entonces, pentóxido, porque sonaría feo, pentaóxido, de 2 de nitrógeno, de dinitrógeno. Y vamos a finalizar con este último ejemplo. Entonces nos están diciendo que vamos a tener 7 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Entonces vamos a, se nombra de atrás para adelante, repito, entonces vamos a buscar 7. Entonces, ectóxido de 2 cloro, dicloro. Ahí vamos. Bueno, continuamos con otro sistema para nombrar a esos compuestos, que es la STOP. ¿De qué va a tratar la nomenclatura STOP? A esos compuestos se le van a nombrar o se le va a escribir los nombres, pero al final vamos a escribir el número de oxidación, número de valencia entre paréntesis. Si este tiene número de oxidación único, no se indica. Ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, continuando. Entonces, vamos a tener en cuenta los estados de oxidación o números de oxidación. Entonces, si vamos a trabajar, tenemos que mirar los símbolos, ¿no? Y en la tabla vamos a mirar los estados de oxidación o números de oxidación. En el caso del cobre, vamos a encontrar que tiene diferentes números de oxidación. Acá pues vamos a trabajar con su primer número de oxidación. En el caso del oxígeno pues también tiene 2 números de oxidación. Acá tenemos 2 ejemplos y ya los vamos a nombrar. Entonces, el cobre, si vamos a trabajar con su segundo número de valencia o estado de oxidación, sería el 2 y ya vamos a nombrarlos. Bueno, recuerden que acá se trabaja con el número o estado de oxidación, ¿no? Y se coloca entre paréntesis en números romanos al final del nombre. Entonces, como vamos a trabajar con el cobre, entonces vamos a tomar el número de oxidación o estado de oxidación 1. Entonces sería óxido de cobre 1. Sencillo, en números romanos. Si vamos a trabajar con el estado de oxidación del cobre 2, entonces sería óxido de cobre 2. Bueno, ahora vamos a trabajar con el cloro.
recuerden que con el número de oxidación, estados de valencia, estados de oxidación, como lo quieran llamar, se invierten y entonces el del oxígeno pasa al cloro y el cloro pasa al oxígeno. Entonces vamos a trabajar con los números de oxidación y números de valencia del cloro. O sea, vamos a encontrar que el cloro tiene 1, 3, 5, 7. Y vamos a nombrarlos de acuerdo a esos números o estados de oxidación. Recuerden que se coloca al final del nombre entre paréntesis con los números romanos. Ahora sí, como bien le decía, vamos a trabajar con esos números de oxidación o estados de oxidación o números de valencia del cloro. Recuerden que se invierten, no se les olvide que se invierten. Entonces, cuando trabajamos con el estado de oxidación 1, un número de valencia 1, vamos a nombrar óxido de cloro 1. Entre paréntesis, en números romanos, el 1. Cuando vamos a trabajar con el número de valencia o estado de oxidación 3 del cloro, lo vamos a nombrar óxido de cloro 3 en números romanos entre paréntesis. Cuando vamos a trabajar con el número de estado de oxidación de cloro 5, lo vamos a nombrar óxido de cloro 5. Cuando vamos a trabajar con el estado de oxidación 7 del cloro, lo vamos a nombrar como óxido de cloro 7 entre paréntesis en números romanos. Esto en la nomenclatura stop en nomenclatura inorgánica. ¿Listo? Ya vamos a continuar con la última. Bueno, y por último vamos a terminar con el tradicional. Este sistema de nomenclatura que va a tratar se va a basar en indicar la valencia del elemento del nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. Ya los vamos a ver. Entonces, los sufijos que vamos a ver en la nomenclatura tradicional van a ser para elementos que poseen dos nomás, solamente dos estados de oxidación menor. Vamos a utilizar el sufijo oso, o sea, quiere decir cuando estamos usando solo el primer estado de oxidación. Y el mayor, o sea, sería el segundo, utilizamos el sufijo ico. Y aquí ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, óxido de cobre, óxido Q, y como solo vamos a utilizar el primer estado de oxidación, cuproso. Cuproso. Cuando ya vamos a utilizar el segundo estado de oxidación, recuerden que estos sufijos son para elementos que solo poseen dos estados de oxidación. Entonces, óxido, vamos a usar el segundo estado de oxidación, cúprico. Ico. Cúprico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos al cloro? Recordemos que el cloro va a poseer diferentes estados de oxidación. Va a poseer 1, 3, 5 y 7. Bueno, para el estado de oxidación más pequeñito, el cloro, o sea, el 1, o sea, el menor, vamos a usar el prefijo hipo al principio y al finalizar el sufijo oso. Entonces, en este caso, óxido, hipo de cloro y cloroso, hipocloroso. Hipo siempre va a ir con oso, porque es el más chiquitico. Estamos aquí como recalcando que es el estado más pequeñito del cloro. Entonces, hipo siempre va a ir con oso. Entonces, óxido hipocloroso. El siguiente estado de oxidación del cloro es el 3, entonces a este lo vamos a llamar óxido cloroso, o sea, vamos a usar solo el oso, porque es el estado de oxidación 3. El siguiente estado de oxidación es el 5 y lo vamos a nombrar como óxido clórico. ¿Listo? Óxido clórico, o sea, solo vamos a usar el sufijo
ico en el 5. Y ahora ya vamos a ver el más grande. Entonces vamos a usar el estado de oxidación más grande del cloro, que va a ser el 7. Y entonces, cuando es el mayor, el estado mayor de oxidación, se nombra con el prefijo per. Entonces, óxido perclórico. Siempre que usemos per, vamos a terminar con ico. Así como cuando usábamos hipo, terminábamos con oso. Listo, muchachos. Eso es todo lo que teníamos que aprender para nombrar de diferentes tipos de nomenclatura a nuestros compuestos.